Ahora sí, bienvenidos. Es un gusto para nosotros estar el día de hoy con todos ustedes, desde los que están conectados virtualmente a los que están con nosotros aquí en la sala presencialmente. Esta presentación del informe de calidad de exportación del maíz norteamericano. En la sesión de hoy me acompaña Alejandro González, consultor del Consejo de Granos de los Estados Unidos, y Camilo Giraldo de BRS, del Departamento de Fletamento para Carga Seca. Para los que están conectados en la sesión de hoy, al ser una sesión híbrida, para los que están conectados es importante tomar en cuenta que vamos a tener traducción simultánea. Entonces, en la parte inferior se encuentra el globito terráqueo. Ahí podrán asignar el idioma de preferencia, inglés o español. También para los que están en la sesión virtual tenemos dos iconos para hacer preguntas. El primero que ven en pantalla, ese icono es para hacerle preguntas a los expositores, hacer las preguntas que tengan dentro de las dos presentaciones que tendremos hoy, que es la presentación del informe de calidad más el componente de la presentación de fletes marítimos. Y el otro icono es para cualquier pregunta que puedan tener sobre la sesión en general, como a qué horas terminamos la sesión o cualquier pregunta relacionada al nombre de los speakers. Con esto es la agenda que tenemos hoy. Vamos a iniciar con un video. En el video estaremos viendo los factores de grado y micotoxinas. De ahí continúa Alejandro con una presentación de la composición química y factores físicos. Ingresamos en la sesión de QIA y continúa Camilo Giraldo con su presentación con la perspectiva de fletes. Igual terminamos con Camilo QIA, les lanzamos un poll a los que están virtualmente y cerramos la sesión virtual, y los que estamos en la sala presencialmente seguimos para un coffee break para interactuar. Para nosotros es muy importante poder hacer este reporte y presentárselo a nuestros clientes o a los usuarios alrededor del mundo. Nos orgullece ser parte de uno de los organismos o ser parte del sistema más robusto de exportación del mundo, y al mismo tiempo el reporte nos permite generar y crear más relaciones, confianzas, y con esto también lo que queremos es generar una herramienta que sea comparable, que sea confiable, que genere datos y que sea consecutiva. Estos son los componentes que estaremos presentando en la mañana de hoy con el reporte de calidad: factores de grados, factores físicos, composición química y micotoxinas. Este es un mapa para los que por primera vez se unen a nuestros eventos del reporte, y es simplemente cómo se comercializa un poco el movimiento del grano americano. Entonces arrancamos con el tractorcito, que es como la combina, el agricultor cosecha, y si el agricultor tiene instalaciones de almacenaje, él puede almacenar su grano por un tiempo prolongado y así comercializarlo durante el año, y si no, también lo puede vender inmediatamente para usos domésticos o a un elevador intermediario, donde el elevador intermediario también comercializa el grano hacia uso doméstico o hacia los puntos de exportación, que es donde hoy nosotros recolectamos las muestras de los resultados que estaremos viendo en la sesión de hoy. Se me fue. Bueno, al final lo compran los usuarios, que son muchos los que nos acompañan hoy, y este maíz o este cereal es transformado. Continuamos ya con la primera parte, como había dicho en la agenda, con el video. El Consejo de Granos de los Estados Unidos se complace en presentar el 11º reporte anual de la calidad del maíz para exportación. El éxito del sistema de exportación de maíz americano se ha basado en una tradición de calidad, confiabilidad y transparencia en nuestro sistema de comercialización.
Para mejorar la calidad de la información proporcionada a usuarios del maíz en el mundo, el Consejo inició en el año 2011 una serie de informes anuales sobre la calidad del maíz. El informe se desarrolla en dos partes. Primero, el informe sobre la calidad de la cosecha, que estudia la calidad del maíz al momento de su ingreso al sistema de comercialización. Luego, un informe de seguimiento, el informe sobre la calidad en el punto de exportación, que examina la calidad del maíz cuando está siendo preparado para la exportación. Esta es nuestra 11ª edición realizando este estudio. Cuando se analizan juntos, los informes permiten a los lectores comparar, primero, los resultados de los factores de calidad en ambos puntos, cosecha y exportación. Y segundo, la calidad del maíz producido y exportado a través de diferentes años agrícolas. A medida que se van acumulando estos informes, los usuarios del maíz alrededor del mundo pueden hacerse una idea sobre qué esperar de la calidad del maíz americano. Se tomaron un total de 430 muestras para el informe de exportación de este año. Los funcionarios del Servicio Federal de Inspección de Granos tomaron muestras de maíz de 3 grandes regiones de exportación así: el Pacífico Noroeste con 106 muestras, el Golfo con 248 muestras y el Ferrocarril del Sur con 76 muestras. El periodo de muestreo para este reporte fue de noviembre de 2021 hasta marzo de 2022. Los resultados de las pruebas de las muestras se presentan para el promedio agregado estadounidense, además de las 3 áreas de acopio para exportación. El reporte de la calidad del maíz para exportación evalúa los siguientes factores: factores de grado, composición química, factores físicos, y micotoxinas. En este video resumen solo presentaremos los resultados para los factores de grado y las micotoxinas. Para más detalles y los resultados de los demás factores analizados, contacte a su representante local del Consejo de Granos de los Estados Unidos. Comencemos con los resultados. Factores de grado. El maíz estadounidense se comercializa en función de los grados establecidos por el gobierno de los Estados Unidos. Para cumplir los requerimientos de un determinado grado, una carga de maíz debe alcanzar los niveles mínimos de peso específico y no exceder los máximos para daño por calor, granos dañados totales y BCFM de ese grado. Los factores clave de la clasificación se muestran en esta tabla: mínimo de peso específico, niveles máximos para daño por calor, subconjunto del daño total y BCFM. Esta tabla presenta los resultados a nivel agregado para los factores de grado. El agregado incluye el total de muestras recogidas y analizadas para el reporte de la calidad de maíz para exportación. El peso específico promedio fue de 58.0 libras por bushel, superior al de los últimos 5 años. Altos pesos específicos indican que los granos están bien llenos y que hay un gran porcentaje de endospermo duro. El maíz quebrado y material extraño se mide como un porcentaje del peso total de la muestra. El promedio de BCFM fue de 2.8%, igual que en el ciclo anterior y similar al promedio de los últimos 5. Un BCFM bajo indica muestras limpias e intactas y, en este caso, el 63.8% de las muestras de exportación estuvo en el límite o por debajo del límite para el maíz grado 2. Este gráfico muestra el promedio para BCFM de los informes de cosecha y de exportación a lo largo de los 11 reportes. El BCFM en exportación ha sido en promedio un 2.1% más alto que en cosecha. Esto refleja el quebrado adicional que se produce conforme la cosecha se mueve por el sistema de exportación. El porcentaje promedio de los granos enteros fue superior al de los 2 ciclos anteriores y al promedio de los últimos 5 años.
Aquí vemos el promedio agregado para los granos enteros de los reportes de cosecha y exportación. Observe que el porcentaje de granos enteros en exportación ha sido en promedio un 6.7% menor que el de cosecha. Esta reducción se debe posiblemente a la manipulación adicional necesaria para llevar al grano a los lugares de exportación. El daño total es el porcentaje de granos y pedazos de granos que están visiblemente dañados de alguna manera, incluyendo daños por calor, heladas, insectos, germinación, enfermedades, clima, suelo, gérmenes y moho. El promedio de daño total fue del 3.1%, superior al del año pasado, 2.3%, y al de los últimos 5 años. El 81.2% de las muestras cumplieron el estándar de clasificación para maíz grado 2. Aquí podemos ver los resultados comparativos entre los reportes de cosecha y exportación para daño total. El promedio del daño total de exportación ha sido un 0.8% superior al promedio en cosecha. Esto refleja daños adicionales generados durante el almacenamiento y movimiento del grano por los canales de exportación. El último factor de grado es el daño por calor, subconjunto del daño total. El daño por calor puede ser causado por la actividad microbiológica en el grano caliente y húmedo o por el alto calor aplicado durante el secado. Solo una muestra presentó daño por calor y estuvo por debajo del límite máximo permitido para el grado 1. Estos resultados indican un buen manejo del secado y el almacenamiento del maíz en todo el canal de comercialización. Veamos las micotoxinas. Estas son compuestos tóxicos producidos por hongos que se encuentran de forma natural en los granos. Cuando se consumen en niveles elevados, las micotoxinas pueden causar enfermedades en humanos y animales. Se considera que la aflatoxina, el DON y la fumonicina son 3 de las micotoxinas más comunes que se encuentran en el maíz. Este año, la ocratoxina A, la T2 y la zearalenona se añadieron a la lista de micotoxinas analizadas para el reporte de exportación. El reporte ofrece una evaluación de la presencia de aflatoxinas, DON y fumonicinas en el maíz de Estados Unidos a medida que llega a los puntos de exportación al inicio del año comercial. Este año se han añadido la ocratoxina A, tricotesenos y zearalenona a la lista de micotoxinas analizadas. 182 muestras fueron analizadas para micotoxinas. Solo se reporta la frecuencia de niveles elevados de micotoxinas detectados en las muestras de exportación. Aquí vemos los niveles de acción para las aflatoxinas que la FDA considera límites máximos para no perjudicar a diferentes especies animales. El límite mínimo de conformidad es el umbral establecido por el Servicio Federal de Inspección de Granos que se utiliza para determinar si hay un nivel detectable de la micotoxina en la muestra. El LMC para aflatoxina fue de 5 partes por billón. Niveles de acción de la FDA. Especifican los límites precisos de contaminación por encima de los cuales la agencia está dispuesta a tomar acciones regulatorias. Hay 4 tipos de aflatoxinas que se encuentran de forma natural en los alimentos: aflatoxina B1, B2, G1 y G2. La aflatoxina es inducida por el estrés de las temperaturas cálidas, las escasas precipitaciones y las condiciones de sequía durante la floración, seguidas de periodos de alta humedad con calor. Mientras que antes de la polinización hacía calor y era mayormente seco en toda la región productora de maíz. Las temperaturas se moderaron y enfriaron para el llenado del grano. Por lo tanto, las condiciones climáticas en 2021 no fueron propicias para el desarrollo de aflatoxinas. Una proporción similar de las muestras de exportación no presentó niveles detectables de aflatoxina en comparación con los 2 años anteriores. Todas las muestras, excepto 2, resultaron inferiores al nivel de acción de la FDA de 20 partes por billón. Al igual que con la aflatoxina, estos son los niveles clave para el DON.
Todas las muestras del reporte de carga de exportación fueron analizadas por un laboratorio privado. La totalidad de las muestras tuvieron resultados de DON por debajo de 1.5 partes por millón, una proporción ligeramente superior a la de los años anteriores. Este nivel está por debajo del nivel recomendado por la FDA de 5 partes por millón. Estos son los niveles clave de fumonicina. Este es el tercer año de pruebas de fumonicina. Todas las muestras tuvieron resultados por debajo del nivel recomendado de 5 partes por millón de la FDA. Este es el primer año de pruebas de ocratoxina A en el reporte de exportación. La Comisión Europea ha establecido un nivel máximo de ocratoxina A en los cereales crudos de 5 partes por billón. La FDA no ha emitido ningún nivel de recomendación para la ocratoxina A. Aunque la ocratoxina A puede ser producida por Aspergillus antes de la cosecha, estudios recientes sugieren que las condiciones durante el almacenamiento del grano son más propicias para su producción. Se cree que el desarrollo de esta micotoxina se ve favorecida por las fluctuaciones de temperatura cálida, 28 a 20 grados centígrados, a fresca, 15 grados centígrados, con alta humedad. Este es el primer año de pruebas de T2 en el reporte de exportación. Se considera que la micotoxina tricotesenos o T2 es producida por temperaturas frescas y lluviosas alrededor de 2 semanas antes del periodo de polinización, seguidas de temperaturas más cálidas, 20 a 30 grados centígrados, durante el llenado temprano del grano en condiciones de alta humedad. Los reportes de la cosecha de 2021 y 2022 incluyeron análisis de T2, pero este es el primer año que se incluye en el reporte de exportación. Los resultados preliminares para 122 de 180 muestras analizadas arrojó un 100% de las muestras con resultados inferiores a 1.5 partes por millón. Este es el primer año de pruebas de Seralenona en el reporte de exportación. Se ha demostrado que niveles de tan solo 0.1 partes por millón a 5 partes por millón causan problemas reproductivos en los cerdos, por lo que se debe tener mucho cuidado al alimentar a los cerdos con granos que puedan estar contaminados. Las exportaciones de maíz de Estados Unidos del ciclo 2021-2022 fueron, en promedio, mejores o iguales al grado 2 para todos los factores de grado. El promedio de granos enteros fue superior al promedio de los últimos 5 años. PSFM y las fracturas por estrés, grietas por tensión, fueron similares al promedio de los últimos 5 años. Las muestras reflejan una temporada de crecimiento que no condujo al desarrollo de micotoxinas. Para más información, póngase en contacto con su representante del consejo o ingrese al link que aparece en pantalla. Gracias. Entonces, simplemente voy a hacer 2 complementos al video que acabamos de presentar. El primero son los grados. Hay 5 grados, como nos explicaron ahorita en el video, que se utilizan para comercializar, pero el grado número 2 es digamos, el más estándar y es el que se usa tradicionalmente para los mercados de exportación. Entonces quería resaltar eso. El siguiente era lo de maíz quebrado de material extraño. Ambos son diferentes y por eso era importante como resaltar. El maíz quebrado es el maíz que vemos en la criba de 6,64. Es maíz que simplemente se rompe, se filtra por la primera criba de 12,64. Ese maíz se recoge, se pesa y así se lleva al porcentaje. Y material extraño es todo lo que queda en esa primera criba de 12,64, que lo vemos de color gris, y son, por ejemplo, pueden ser ramas, pueden ser todo lo que no es del grano de maíz, se considera material extraño. Y también todo lo que se filtra ya por ambas cribas, que vemos en la parte inferior, eso se recoge con lo que no es maíz de la primera criba, se unifica, se pesa y se lleva al porcentaje.
Entonces sí quería como aclarar un poco que se hacen dos mediciones para llegar a lo que es BCFM, Broken Corn and Foreign Material. Y el siguiente, y aquí simplemente es la misma gráfica que vimos en Caracol, que presentamos en el video, era para mostrar que este año nos mantuvimos dentro del promedio de 11 años relacionado al maíz quebrado y al material extraño. Es de un 2.1, muy similar al año pasado. Ahora granos enteros. Esto no es parte del grado, no es composición del grado, pero sí es un estudio que hacemos complementario en el reporte. ¿Y cómo determinamos el grano entero? Es grano entero que no esté ni roto en la malla del pericarpio, es un grano entero y eso se saca, igual se pesa y de ahí llegamos al porcentaje de granos enteros, donde este año pues obtuvimos un resultado bastante óptimo. El promedio de promedio de 11 años, disculpen, es de 6.7 y este año mejoramos a un 6. Entonces podemos concluir que tuvimos muy buenas condiciones durante el cultivo y la cosecha y vamos a tener buen grano o tenemos buenos granos llenados para este año. Y ahora le voy a pasar la palabra a Alejandro González, que se los presenté al inicio de la sesión, que estará viendo la composición química. Gracias, Álvaro. Nuevamente, muy buenos días a todos los presentes y los que nos acompañan en forma virtual. Dándole seguimiento al reporte, seguimos con la sección de composición química. Es importante recordarles a ustedes que, a diferencia de algunos de los parámetros que Álvaro estaba presentando y otros de los que yo voy a presentar un poco más adelante, la composición química no sufre variación. ¿A dónde? Durante el proceso de almacenamiento que se dé o el movimiento, digamos, de nuestro primer reporte, que es en el punto de cosecha, y conforme se mueve hacia los diferentes puntos de exportación. Entonces, para que tengamos eso presente. ¿Qué vamos a estar considerando acá? Tres parámetros que evaluamos. El primero de ellos es el caso de la proteína. Obviamente pues es un tema bien importante para todo lo que es la fabricación de alimentos balanceados. Acordémonos que las fuentes de proteína pues nos aportan aminoácidos esenciales que los animales requieren para llenar sus requerimientos. En el caso también de la proteína, vemos en el cuadro de la derecha algunos de los factores que la influyen. Podemos ver que lo que es la parte genética, o sea, el tipo de semilla que el agricultor vaya a escoger dependiendo de las condiciones de suelo, de la ubicación donde él se encuentre para poder, pues obviamente obtener ese mejor rendimiento que es lo que él anda buscando. Seguidamente tenemos el caso del clima. Obviamente pues también un parámetro bastante importante hoy en día que nos vemos con los desafíos del cambio climático, pues siempre es algo a tener presente. El nitrógeno disponible, muy relacionado con todo lo que es el rendimiento del cultivo, pues obviamente el nivel de proteína va a tener una relación directa. Acordémonos que durante los últimos 20 años las gráficas de rendimiento ya se ha expresado como lo hacen allá en los Estados Unidos en bushels por acre o en nuestras áreas más como toneladas métricas por hectárea, vemos que tiene un crecimiento sostenido en el paso de los años. Entonces, de alguna manera, esa cantidad de nitrógeno que tenemos disponible la tenemos que prorratear o dividir entre ese rendimiento, entre esas toneladas que estemos produciendo. Luego de segundo tenemos ahí el caso del almidón. Vean ustedes que es muy importante para todo lo que son los diferentes procesos industriales, tanto lo que es la molienda en húmedo que se conoce o la molienda en seco,
que aprovechamos aquí para mencionar que es de donde obtenemos los granos secos de destilería con solubles, que es otro producto que nosotros también cubrimos en nuestro propósito. Entonces el nivel de almidón va a ser muy importante para estas industrias, y desde el punto de vista de la alimentación animal, pues obviamente el almidón es una fuente de energía importante que podemos considerar. En el caso del aceite, pues también es otro de los productos que nos quedan de los diferentes procesos industriales, y obviamente pues es un componente también bien importante en el caso del alimento balanceado como una fuente de energía mucho más alta que cualquiera de las otras. También acordémonos que nos ayuda en todo lo que es el aprovechamiento, la utilización de las vitaminas liposolubles, y también pues no deja de aportarnos algunos ácidos grasos esenciales en este proceso. Ambos dos, en el caso del almidón y en el caso del aceite, se nos ven influenciados por igual el tema de la genética, el tipo de semilla que estemos utilizando, el caso de las condiciones climáticas que se presenten en la siembra durante el proceso de siembra y crecimiento del cultivo, que como lo habíamos visto en el reporte que presentamos a principio de año, pues habían sido unas condiciones bastante adecuadas para todo este proceso de crecimiento, y obviamente pues también nos relacionamos igualmente con el rendimiento que obtengamos del cultivo. Tenemos aquí una tabla resumen de los resultados de las 430 muestras que se analizaron. Vemos que tenemos el valor promedio, el valor de desviación, valor mínimo, valor máximo. Sin embargo, no los vamos a tocar en este momento porque vamos a ir mencionando cada uno de ellos en forma separada. El primero de ellos, y aprovecho aquí antes de arrancar, cuando no teníamos la presentación del informe, hacíamos estos comentarios al arranque de la presentación, pero como esta es la parte que ya no incluye el video, estas gráficas se componen normalmente de 4 componentes. El primero de ellos, en la parte superior izquierda, normalmente hacemos unos comentarios generales referente a cómo estuvo el valor de ese promedio agregado. En la parte superior derecha vemos que manejamos lo que son los promedios de lo que son las zonas de acopio para la exportación. Podemos ver que ahí tenemos 3 zonas principales, la que llamamos el Pacífico Noroeste, principalmente haciendo las exportaciones hacia la parte de Asia. Tenemos también lo que denominamos el Ferrocarril del Sur, que principalmente son las exportaciones que se van para México, y luego tenemos la parte del Golfo, la zona de exportación del Golfo, que es pues de donde se abastece pues la mayor parte de los consumidores latinoamericanos. Luego, por otro lado, tenemos en la parte inferior izquierda una especie de gráfica de distribución que siempre consideramos que es bien importante porque nos permite ver cómo se distribuyen los valores entre las diferentes categorías, y así el famoso valor promedio nos hace un poquito más de significado y no es simplemente un valor general que nos damos, y nos permite ver, vean por ejemplo aquí que entre 8 y 8,5 este año tuvimos un 35, casi un 35% de los valores en esa categoría. Y en la parte inferior derecha, vean que tenemos lo que es el agregado histórico o el resumen de los 11 años que tenemos de llevar a cabo este reporte, y nos permite ver pues en esos 11 años qué valores hemos obtenido. Entonces, ya arrancando propiamente con lo que es el caso de la proteína, que también es otro comentario importante, todos estos valores son expresados en base seca, y hacemos hincapié porque hay mucha de la gente que trabaja con la parte de monogástricos, o sea, con la parte de aves y cerdos, que normalmente trabaja con estos valores en base tal como ofrecido. Entonces, a veces nos dice la gente, hicimos el análisis y el valor nos dio 7 y en el reporte decía 8,6. Bueno, obviamente hay que hacerle la corrección por el diferencial de humedad para poder
para poder hacerlo comparativo. Acordémonos, diferente a lo que les decía del caso de aves y cerdos, la gente que maneja ganadería sí está muy acostumbrada a todo el tema en base seca, porque acordémonos que el ganado recibe diferentes alimentos con muy diferentes contenidos de humedad, entonces esa gente sí tiene la tradición de convertir todo a base seca. Vean que el comentario general, ¿qué se me hizo? Bueno, se me quedó pegado el apuntador. Vean que este año tuvimos un promedio agregado de 8.6%, un promedio un poco más alto que el promedio que hemos venido obteniendo en los últimos 5 años, que había sido de 8.5%. Vean los diferentes valores allá en la parte superior derecha de las zonas de exportación, y ahí es importante que nos demos cuenta que hay parámetros de los que evaluamos que se mantienen parecidos entre las diferentes zonas, y hay otros que sí tienen diferencias importantes y vamos a irlas recalcando en el transcurso de la presentación. Y luego lo que les decía, la gráfica de distribución nos permite ver los diferentes porcentajes que obtuvimos en cada una de las categorías. Vean, les decía antes, en el rango de 8 a 8,5 tuvimos un 34.7, vean que entre 8.5 y 9 tuvimos casi un 40% de los valores, entonces siempre va a ser importante que ustedes tengan esa noción de la distribución de cómo se acomodan los valores. Y en el gráfico inferior derecho vemos, como les decía, los resultados de los 11 reportes que hemos hecho en estos años. Seguidamente, el caso del almidón, tuvimos este año un promedio agregado de 72%, es un poquito más bajo que el que habíamos venido obteniendo en los últimos 5 años, con un valor de 72.2. Vean, por ejemplo, lo que les decía, aquí vemos algunos cambios en las zonas de exportación. Vean que en el caso de la del Golfo, tuvimos un valor de 72.2% comparado, digamos, con el Pacífico Noroeste, que teníamos un valor de 71.4. Vean aquí la distribución, de alguna manera, si ustedes ven la curva que se nos forma, es una distribución relativamente normal, donde se acomodaron los diferentes valores que obtuvimos de las muestras. Hace muchos años este parámetro del almidón era uno que generaba bastante duda de cómo se iba a venir comportando. ¿Por qué? Porque hace alrededor de unos 15 años empezó fuertemente a trabajar todo el procesamiento de lo que conocemos como molienda en seca para la producción de etanol. Actualmente las plantas de etanol consumen alrededor de un 40% de la cosecha que se produce allá en los Estados Unidos. Entonces mucha gente decía, ¿será que ahora con un comprador tan importante y que lo único que le interesa es ese almidón para ser convertido a etanol, van a presionar a las casas productoras de semillas para que este valor se nos incremente de una forma importante, tratando de reducir el caso de la proteína o el caso del aceite? Sin embargo, vean ustedes que si vemos el comportamiento de los últimos 11 años, más bien vean que casi que los últimos 6, más bien inclusive ha bajado un poco ese valor. ¿Por qué? Porque siempre ocupamos mantener en esa semilla el balance, no solo entre lo que es la parte del almidón, la parte de la proteína y la parte del aceite. El tercero de los parámetros de composición química es el aceite, con un promedio agregado este año de 3.9%. Vean que está un poco más bajo que el que venimos obteniendo en los últimos 5 años, que era en el orden del 4%. Vean allá las zonas de exportación, valores relativamente constantes entre las diferentes áreas. Nuevamente vean una especie de distribución relativamente normal en la gráfica esta, y vean cómo el comportamiento que tiene el aceite ha sido un poco diferente en los años. Vean cómo arrancamos el reporte en el año 2011 con valores 3.6, 3.7, fueron incrementando hasta llegar a un máximo de 4.1.
1, que nos mantuvimos y vean cómo los últimos 2 años hemos estado por debajo del 4%. Entonces es importante en todos estos 11 años que vamos recopilando toda esta información que nos genera pues esa especie de base de datos que nos permite hacer una serie de comparaciones. Seguimos ahora con otros factores físicos que son diferentes de los factores de grado que se presentaron al puro principio, y estos también consideramos que son de suma importancia en la caracterización de los factores que vamos a evaluar para los diferentes procesos que el usuario final lo va a utilizar. Es importante siempre que nos acordemos un poquito de cómo es la morfología del grano del maíz. Veamos aquí los 4 componentes importantes que tiene. El primero de ellos es la punta del grano, que es lo que comunica básicamente el grano con la mazorca, con un peso relativo alrededor del 1%, y obviamente este es un componente de índole fibroso. Luego teníamos seguidamente el segundo componente, que es la parte del pericarpio, que es lo que recubre a todo el grano, le da esa protección, y normalmente tiene un peso relativo entre el 5 y el 6%, también un componente de índole fibroso. Luego tenemos el caso del germen, con un peso relativo del 12%, y ahí es donde tenemos el tema del aceite y parte de la proteína. Y luego el componente más pesado que tiene el grano, alrededor de un 82%, es lo que conocemos como el endospermo, y ahí se nos presentan 2 tipos, uno que conocemos como endospermo suave y el otro es el endospermo duro, y ahora pues en el transcurso también vamos a ir haciendo algunos comentarios adicionales. Les decía que este conjunto de estos otros factores físicos nos generan una especie de panorama que va a ser bien importante que lo tengamos presente. Veámoslo ahí en el puro centro, ahí sobre los comentarios sobre el grano de maíz, los relacionamos con las características de procesamiento. ¿Por qué? Porque digamos, por un lado podemos tener el fabricante de alimento balanceado, que lo que busca es una especie de disminución de tamaño de partícula por medio de los molinos, normalmente la mayor parte de molinos de martillo. Luego tenemos también procesamientos de tipo industrial, un poco, digamos, más sofisticados, que estos factores les repercuten, ya sea positivo o negativamente, en los procesos que ellos llevan a cabo. Seguidamente tenemos lo que llamamos capacidad de almacenamiento, que ese sí es un común denominador para todos, porque todos tienen que almacenar maíz, entonces va a tener sus influencias. Y luego el último punto, perdón, estaba tratando de estripar se me fue el puntero, el potencial de rompimiento, también eso está muy relacionado con los movimientos adicionales que le vayamos a dar al grano. Acordémonos que vimos en el video cómo desde el momento que lo cosecha el agricultor pasa por diferentes lugares y luego llega hasta el punto de exportación. Pero una vez que está en el punto de exportación falta que lo carguemos al barco y luego que llegue a nuestros puertos. Ahí a veces se queda almacenado en el puerto, a veces se lo llevan directo, a veces se lo llevan a un almacén de terceros fuera del puerto, lo que implica que hay elevaciones, caídas, mucho movimiento que obviamente van a tener un efecto importante. Los factores que vamos a estar considerando acá son los que conocemos como las grietas por estrés, o en inglés le hacen referencia a los stress cracks, que mucha gente también los llama así. Luego tenemos valoraciones de lo que es el peso, el volumen, y con esos 2 valores nos permite generar lo que es el valor de densidad del grano. Luego tenemos también los granos enteros, que fue ya un tema que siempre se decide tocarlo antes para poder hacer la diferenciación con lo que es el BCFM y lo que son los granos enteros. Y luego también el tema de endospermo duro, que como les decía, vamos a estar también profundizando un poco.
Igualmente tenemos una tabla resumen de todos los parámetros, las diferentes muestras. Vean aquí que algunos de ellos no se les realizó la totalidad, las 430 muestras. ¿Por qué? Porque se vio que arriba de este valor de 182 la precisión de la prueba no mejora, entonces no tenía sentido seguir haciendo más análisis de algo que no nos mejoraba esa precisión y que fueron el mismo número de muestras que utilizamos para el caso de las micotoxinas. Entonces igualmente no las vamos a tocar aquí porque vamos a irlas mencionando una por una. Arrancando con el caso de las grietas por estrés, acordémonos que estas son grietas internas que se dan en el endospermo duro, o sea, de ese 82% en promedio que tiene el grano de endospermo, tenemos una parte que es dura, otra parte que es suave, y estas grietas exclusivamente se dan en el endospermo duro. ¿Cuál es la causa más común de ellas o para que se presenten? Es el secado artificial. Obviamente este secado artificial es algo que se da mucho en relación al nivel de humedad al momento de la cosecha. Ustedes han oído muchas veces de que hoy en día en los negocios la gente busca que se dé la famosa situación ganar, o sea que ambas partes salgan beneficiadas de algo. Cuando tenemos alta humedad y hay que hacer secado, se da una situación de perder. ¿Por qué? Porque el grano de alguna manera, si le aumentamos mucho el secado, sufrimos desde el punto de vista de grietas por estrés, ustedes como usuarios finales de ese grano, y el agricultor pues tiene que desembolsar alguna fuente energética, la mayor parte de ellos usan gas natural, entonces tienen que hacer un gasto adicional. Entonces por eso les decía, es una situación de esas de perder, ninguna parte se ve beneficiada. Y podemos ver en el último comentario que estas grietas por estrés también nos generan un impacto en esa susceptibilidad al rompimiento que mencionábamos antes, y tiene pues sus efectos negativos en diferentes procesos que tienen, digamos, absorción de agua, del grano y cosas por el estilo que alteran esos diferentes procesos industriales. Vamos a ver ahora qué resultados obtuvimos. El promedio agregado para este año fue de 8.4%, bastante similar a lo que ha sido en los últimos 5 años, que teníamos un valor de 8.6, y vean que la susceptibilidad al rompimiento más bajo que en los 2 años anteriores. Eso lo podemos ver claramente en el agregado histórico. Vean que este año un valor de 8.4%, y los últimos 2 años anteriores habíamos estado un poco más alto, con valores de 10,6 y 11,2 en el año 2019, que era la última vez que habíamos estado presentando el reporte en vivo aquí en Colombia, porque después se nos vino el tema de la pandemia. Les decía que algunos parámetros en las zonas de exportación sí tienen variaciones más importantes. Vean, por ejemplo, en este año el Pacífico Noroeste tenía un valor de 14% comparado, digamos, con el más bajo, que era el del Ferrocarril del Sur, que iba hacia México. Obviamente el del Ferrocarril del Sur normalmente tiene una serie de manejos menos que los que son mandados por los puertos de exportación. Entonces obviamente aquí pueden decir ustedes, por dicha tenemos que comprar del Golfo y no del Pacífico Noroeste, porque tenemos la mitad de las grietas por estrés. La gente a veces se pregunta, bueno, ¿y cuál valor debiera de ser el adecuado de grietas por estrés? Normalmente a nivel de literatura se hace referencia como el valor de 15% como el máximo permisible para que esos granos los movamos razonablemente sin que sufran mucho rompimiento. Entonces, si nos vamos a lo que les decía, a la gráfica de distribución que nos permite ver a dónde nos acomodamos, vemos que arriba de 15% serían los 2 conjuntos de barras de la derecha. Vean que tenemos un 14.2, lo que nos implica que un 85.8 están por debajo de ese valor del 15%, que, como les digo, es como la referencia máximo permisible que se encuentra en la literatura. Sí, señor don Ignacio. Porque el consumo animal, ese 15% de stretch cracks se aplica muchísimo en productos de consumo humano.
la gente que hace tortillas, la gente que hace arepas, etcétera. Para el consumo animal realmente todo va para molienda. Simplemente el grano se martilla y se acabó. Sí, señor. Acordémonos, cuando hacemos preguntas ocupamos el micrófono porque tenemos la traducción y la parte virtual. Muy cierto ese comentario, don Ignacio. La gente de procesos industriales, principalmente para consumo humano, valora mucho más todos estos factores físicos. ¿Por qué? Porque les inciden más fuerte en el caso de los diferentes procesos que ellos llevan a cabo. Es cierto que en el tema de balanceados, la gente lo único que hace es reducción del tamaño de partícula, pero donde sí nos afecta a todos grietas por estrés es en el proceso de almacenamiento, y eso sí no lo hacen pues cualquier tipo de industria, y sabemos que cuando tenemos grano que se nos quiebra, acordémonos que en el proceso de almacenamiento, el grano, digamos el almacenamiento más común, digamos un silo vertical, que es lo que la gente más utiliza, donde se nos acumula la parte del grano quebrado y la parte del polvo, es en lo que se conoce como esa columna central. Entonces, ese nivel de grietas que podamos tener, se me pasó esto, ese nivel de grietas que podamos tener, obviamente sí nos va a afectar en este parámetro en particular de almacenamiento y luego en los diferentes movimientos que le vayamos a hacer al grano. Entonces siempre es algo que estamos valorando. Vean aquí un comportamiento igual de los 11 años, haciendo el comparativo de los valores que obtuvimos al momento de la cosecha versus los que obtenemos en este reporte al momento de la exportación. Ese promedio de los 11 años ha estado en 4.2%, y podemos ver que en el paso de los años pues hemos tenido diferencias menores y diferencias mayores también, y nuevamente les recalco la importancia ya cuando algo, un reporte como estos tiene 11 años, es que permite generar una cantidad importante de información que nos permite ir viendo una serie de comparativos. Otro de los parámetros que antes evaluábamos era lo que conocemos como índice de grietas por estrés, porque vean ustedes aquí que no es lo mismo que el grano tenga una grieta o que tenga dos o que tenga múltiples que son más de dos. El factor de peso en la ecuación va variando. Sin embargo, aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos el rango completo del índice del estrés crack, que va desde 0 hasta 500. Vean ceros cuando todos los granos no tienen ninguna fisura, ninguna rajadura, y al máximo el valor de 500 es cuando todos los granos presentan fisuras múltiples, o sea, más de 2. La razón por la cual no continuamos haciendo esta prueba es porque existe una correlación muy estrecha entre lo que son las grietas por estrés versus este índice de grietas por estrés. Vean que el valor de correlación es el R cuadrado es de casi 0.94. Entonces, de alguna manera lo que nos indica esto es que es como repetir lo mismo, entonces pues no valía la pena seguir generando esta prueba del índice por estrés. Otro de los factores físicos que consideramos también el peso de los 100 granos. Vean que esto nos indica un poco el tamaño del grano, y obviamente nos afecta, una de las cosas importantes es que nos afecta lo que es la tasa de secado. Acordémonos que cuando nosotros pasamos cualquier producto en general por algún sistema de secado, lo ideal es que ese producto sea lo más homogéneo posible. ¿Por qué? Digamos, en este caso, el granito más pequeño, ¿qué pasa? Tiene la posibilidad de sobresecarse o digamos llega inclusive hasta poder quemarse. El grano más grande pues no se le va a lograr bajar la humedad de la misma forma, y entonces esa es la intención de que haya pues una homogeneidad en estos valores de grano. Y al igualmente, como lo mencionaba don Ignacio, estos parámetros a los procesos industriales para consumo humano son los que más efecto negativo les pueden generar. En el caso del volumen del grano,
vean que es un buen indicativo de las condiciones de crecimiento, o sea, durante el proceso de crecimiento del cultivo, el grano se va llenando de sus diferentes componentes y ese volumen nos da pues una buena seña, y por supuesto no solo son las condiciones de crecimiento, sino el tipo de genética o el tipo de condiciones específicas que tenga esa semilla que estamos sembrando. Con la obtención de estos dos valores, el peso y el volumen, vean ahí la división, el peso entre el volumen, obtenemos el valor de densidad verdadera, que siempre va a ser un dato importante. Sin embargo, no es que uno sea mejor que otro, sino que el usuario final, dependiendo de lo que esté llevando a cabo con el grano, va a tener su preferencia porque ese grano sea más duro o sea más suave para el proceso que lo esté utilizando. También es importante recalcar que se nos da la situación que ustedes dicen, digamos, tenemos mayor densidad. ¿Qué implica eso? Tenemos un grano que es un poco más duro, y como ya dijimos, ese grano más duro es mucho menos susceptible al rompimiento. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un nivel de humedad mucho más alto al momento de la cosecha y tenemos que darle más secado a ese grano? Al ser un grano con una mayor cantidad de endospermo duro, pues va a sufrir un poquito más de grieta por estrés, porque ese es el componente que se revienta internamente en el grano. Vean abajo donde decimos menor densidad, es un grano más suave. Entonces, si ocupamos más secado al momento de la cosecha, va a sufrir menos en el tema de grietas por estrés. Veamos el valor que obtuvimos de los 100 granos, un promedio de 36 gramos, igual al que hemos obtenido en los últimos 5 años. Vean allá en el mapa de las zonas de exportación, tenemos algunas diferencias. Vean desde 33.09 en el Pacífico Noroeste a 37.27 es el valor que se obtuvo en las muestras de exportación del Golfo. Vean aquí, la curva está un poquito más recargada hacia la derecha en la gráfica de distribución, y vean que en el agregado histórico pues tenemos diferencias también en los 11 años que hemos llevado a cabo estas pruebas. Luego tenemos el volumen del grano. Este año obtuvimos un valor de 0.28 centímetros cúbicos, también igual al que hemos obtenido durante los últimos 5 años. Vean que existen mucho menos variaciones allá en las diferentes zonas de exportación. Vean también en el caso de la curva de distribución, también la tenemos un poquito recargado hacia la derecha, y podemos observar en el agregado histórico esas diferencias que hemos obtenido, que vean que no son tan amplias. Y una vez que tenemos el peso y el volumen, podemos sacar el dato de la densidad verdadera. En este año nos dio un valor de 1.277 gramos por centímetro cúbico, que es el promedio un poco más bajo que el que hemos venido obteniendo en los últimos 5 años, de 1.283. Vean aquí la curva, sí mantuvo pues en su parte central la mayor parte del peso. Vean, entre 1.25 y 1.3 fue donde obtuvimos más de un 90% de esos valores. El caso del endospermo duro, vean aquí tenemos algunos cambios. El promedio este año fue de 84%, más alto que el que habíamos obtenido en los últimos 5 años, que era del 81%. Vean que en las zonas de exportación estuvo bastante constante. Vean cómo se concentra una parte importante en ese rango de entre 80 y 85, un 63% de las muestras estuvieron ahí. Y vean, interesante aquí en el histórico, cómo veníamos de valores muchísimo más bajos. Vean que el único valor que tenemos más alto había sido el año 2012, 2013,
Si ustedes se acordarán, esa fue un año que hubo una sequía importante, entonces de alguna manera pues había habido algo de concentración de estos valores al haber sido los rendimientos un poco más bajos. Y este año, vean, comparado con los últimos 2 años que habíamos estado en 81 y 80 y ahora tenemos un valor de 84, esto es una noticia muy buena para algunos de los procesos industriales para consumo humano, porque el incremento en endospermo duro les aumenta el rendimiento de los diferentes procesos que ellos lleven a cabo. Terminamos aquí con estos 2 componentes y le retorno la palabra a Álvaro para unas conclusiones finales del reporte. Bueno, gracias Alejandro. Y bueno, aquí de los 4 componentes, cuando miramos la cosecha general, tuvimos un promedio agregado BSFM, daños menores al límite máximo del US número 2, y el promedio agregado de peso específico de daño por calor, calificados como grado número 1 o mejor. Volvemos aquí a lo del factor de grado, el peso específico, eso estuvo más alto, el BCFM similar, no hubo mucho cambio, esto es al promedio de 5 años, y el daño total sí estuvo un poquito más alto, como vimos en el video. La composición química y el promedio de agregado de 5 años, como comentó Alejandro, la proteína más alta, el almidón más bajo y el aceite más bajo. Factores físicos también, promedio para los últimos 5 años, grietas por estrés similar, peso de 100 granos igual, densidad verdadera más baja, granos enteros más altos. Y en micotoxinas, pues la realidad es que el cultivo no dio muchas incidencias de micotoxinas, y con esto pues ya entramos en la sesión de preguntas y respuestas. Que actualmente tenemos una pregunta, Alejandro, virtual, y dice lo siguiente. Hola Álvaro, equipo. ¿Cómo ven el componente de humedad en el maíz para esta nueva cosecha? Si estamos hablando del ciclo agrícola actual, el que estamos comercializando, pues en este reporte no tenemos un resultado de humedad, pero en cosecha salimos dentro de los rangos y durante, digamos, el ciclo agrícola, pues se dio las condiciones óptimas donde el agricultor pudo entrar a sembrar a tiempo, sino antes de tiempo. La polinización se dio casi una semana antes del promedio, y al momento de cosechar, pues tuvo una climatología relativamente óptima, por el cual, por lo menos para este ciclo, vemos las humedades bastante estables. No sé, Alejandro, si tú quieras comentar algo más. Sí, concuerdo con los comentarios de Álvaro en lo que se refiere al reporte de la cosecha. En este de exportación no habían incluido, porque acuérdense que la mayor parte de las exportaciones tienen un valor predeterminado de humedad. Entonces los embarques tienen que llegar a ese valor de humedad para poder cumplir con el nivel que se estableció en el contrato de compra. Pero definitivamente siempre es importante poder tener un valor. No sé si la pregunta también tocaba algo de la cosecha actual, refiriéndose a lo que era el momento de siembra que se estaba dando en este preciso momento allá en los Estados Unidos, y que el nivel de siembra va pues arribita del 50%. Hemos estado con un poco de lluvia en diferentes zonas. Sin embargo, vale la pena aquí recalcar la capacidad que hoy en día maneja el agricultor norteamericano, tanto lo que es al momento de la siembra como al momento de la cosecha. En una pequeña ventana que se les genere, tienen capacidad de armar, de avanzar de una forma bien importante. Entonces, en ese proceso, como les digo, estamos en este preciso momento con siembra un poquito arriba del 50%. Listo. Aquí entonces continuamos con la siguiente pregunta. Buenos días. En valores promedios se miran resultados variantes. Ahora bien, más allá de los promedios, ¿podemos esperar cargas equilibradas en calidad o hay riesgo de tener extremos? Es una muy buena pregunta.
Muy buena pregunta. Definitivamente, como lo mencionábamos hace un rato, los promedios nos generan a veces un poquito de incertidumbre porque no sabemos cómo se compone ese promedio. Por eso les insistía yo que la gráfica que venía aquí en la parte inferior izquierda, que es una gráfica de distribución, nos permite ver en cada una de las categorías qué cantidad de muestras o qué porcentaje del valor logramos obtener. Pero acordémonos que también igual al momento de la exportación estamos tratando de buscar pues una homogeneidad de ese embarque que cumpla con las condiciones del grado que estableció la persona, el comprador. Entonces no deberíamos de esperar una modificación de esa tan amplia de ese promedio que estábamos mencionando. Listo. Y esta es ya la última que tenemos, la última pregunta que tenemos ya en nuestro chat. En los certificados de análisis van a registrar todos los reportes de todas las microtoxinas. ¿Por qué solo registran el de aflatoxina? Acordémonos que por cuestión de ley, allá en los Estados Unidos, la única micotoxina que es obligatoria de reportar son las aflatoxinas. Existe la posibilidad, como dicen, a pedido del cliente, del comprador en este caso, poder llevar a cabo algunas de ellas por el mismo Servicio Federal de Inspección, el FGIS, o algunas de ellas también por una tercera parte, o sea, un laboratorio externo que quiera llevar a cabo o que ustedes contraten para llevar a cabo el análisis de las otras micotoxinas, pero desde el punto de vista legal, la única que es obligatoria es el caso de la aflatoxina. No sé si tengamos alguna pregunta aquí en el audio, ¿no? Bueno, Alejo, te voy a pedir esto. Y bueno, con esto cerramos ya la primera parte de esta sesión, que era el reporte de calidad, ciclo 21-22 en el punto de exportación para el maíz norteamericano. Esto ya son todos los componentes del informe que publicamos ya a todos los usuarios, está en nuestra página también. Y con esto construimos una tradición. Con esto ahora le voy a dar paso a Camilo para continuar con la sesión de hoy. Entonces, nuevamente muchas gracias por estar acá, la gente que está presente, el esfuerzo por venir y la gente que está pues conectada virtualmente, muy chévere que se hayan podido conectar. La idea es darles un poquito de overlook del mercado de fletes marítimos, definitivamente completar una presentación pues muy interesante de parte del Consejo de Granos y pues quisiera uno venir y traerles aquí la bolita de cristal y decirles hacia dónde vamos con el tema de los fletes marítimos, pero pues al menos traemos digamos que un estudio muy juicioso con varios escenarios que les van a dar una idea de hacia dónde va el mercado, cuáles son las posibilidades digamos de aquí a un futuro y entender un poquito dónde está el mercado spot. Digamos que BRS, para aquellos que no conocen la empresa, es una multinacional francesa, tenemos oficinas en 21 locaciones en el mundo y este reporte fue construido en trabajo con la oficina de Singapur y la oficina de París, que es donde tenemos digamos las dos áreas de investigación de mercados. Eso para decirles digamos que se hizo un trabajo juicioso para traerles la información a ustedes. La idea del día de hoy es irnos al mercado spot, entender un poquito de lo que estamos viendo desde el punto de vista de factores actuales del mercado, explicarles un poquito de los factores también que juegan con la oferta y la demanda y ya después nos vamos a lo que quieren escuchar, que es el tema de los pronósticos de los fletes baratos. Empezamos con los demográficos de la flota marítima. Digamos que entender el mercado como tal de fletes de carga seca a granel, yo diría que es importante partir desde el análisis de oferta y demanda. Si nos vamos, digamos, al análisis como tal de lo que es la flota mundial, podemos ver en la variación morada el número de órdenes que se pusieron en el mercado en un periodo específico. En la parte verde, las barras verdes nos muestran las entregas de esos barcos y la parte de azul las demoliciones de esos barcos. Si nos vamos a ver la tendencia del 2007,
que fue un mercado espectacular para los dueños de los barcos. Específicamente ese año, digamos que los retornos por la inversión en un barco, si lo entendemos desde el punto de vista que esos barcos, digamos que se ven como inversiones, que pues obviamente tú esperas ese retorno en el activo, pues era muy positivo. Entonces, en el 2007 vemos que se lanzaron a poner nuevas órdenes en el mercado, y en el 2008, 2009 se cae el mercado. Vemos que entre el 2009 y el 2013 empiezan a llegar la mayor parte de los barcos que se ordenaron, y que coincidió casualmente con un mercado que ya estaba muy pobre en el momento que se entregaron esos barcos. Entonces, definitivamente vemos una tendencia donde el número de órdenes que se pusieron en el 2007, que era un mercado muy interesante, terminaron llegando en un mercado que realmente pues nadie esperaba en ese momento, y que fue un mercado que estuvo muy bajito para la inversión que se hizo en ese momento en los barcos. Esto para decir que actualmente vemos una tendencia donde el número de órdenes en el mercado es muy inferior a lo que estábamos viendo en los años anteriores. La demolición sigue siendo activa, y en este sentido podemos decir que el crecimiento esperado de la flota marítima sigue siendo positivo, pero mucho más bajo de lo que históricamente teníamos. Si nos vamos a analizar ya el análisis, digamos, del 2015 al 2021, el mercado de fletes venía con un crecimiento constante, digamos que la tendencia al alza es clara. Tuvimos dos cisnes negros que nos hicieron pensar, bueno, 2019 tuvimos una caída en los fletes, entonces nos alcanzamos a ilusionar, lo hablo desde el punto de vista de aquellos que pagan el flete, y después en el 2020 pues llegó la pandemia. Si ustedes se acuerdan, toda la primera parte del semestre del 2020 tuvimos fletes pues muy interesantes, bajitos, y que después de la segunda parte del año empezaron a subir, y ahorita estamos con unos fletes altísimos. Entonces, si analizamos la tendencia en general, es una tendencia que viene en crecimiento, y definitivamente pues nos lleva a preguntarnos si es este crecimiento como tal el que justifica los fletes de hoy en día, es decir, desde el lado de la demanda, o si estamos viendo algo desde el lado de la oferta. Digamos que los dos incidentes puntuales, el incidente de Vale definitivamente sacó muchísima carga del mercado. Ustedes recordarán, digamos, que el mineral de hierro es uno de los commodities que mueve el mercado en los barcos más grandes Capesize, y efectivamente digamos que la destrucción de demanda fue evidente en ese momento. En el 2020 vimos una destrucción de demanda también por el COVID, eso más dado por, digamos, la pausa en la que entró la economía en ese momento, que después se reactivó, pero digamos que son dos puntos atípicos de lo que veníamos viviendo realmente en el mercado. Ya entramos, digamos, puntualmente a revisar lo que son los segmentos de carga seca a granel, los barcos, digamos, en cada uno de los tamaños. El barco más grande, que es la línea azul oscura, que es el Capesize, si ustedes se dan cuenta, digamos, tiene una volatilidad muy alta en los últimos 2 años, y digamos que este barco está ligado literalmente al manejo de mineral de hierro. Ya si vamos a entrar a analizar los barcos, el Panamax, que tiene un movimiento obviamente de carbón y una participación de granos no activa para Colombia, sí para otras rutas, pero que tiene, digamos, cierta actividad también, participación en granos, perdón. Y ya el Supramax y el Handysize, que son la línea verde y amarilla, son barcos que utilizamos en Colombia para traer nuestros granos. Entonces, pues es muy interesante ver la tendencia de esos segmentos. Si ustedes la analizan, es una tendencia constante en crecimiento, muy sólida, y que históricamente el Capesize había dado el soporte al mercado. Ahorita realmente son los segmentos más pequeños los que le están dando el soporte al mercado. Es algo diferente a lo que veníamos viendo. Aquí vendría el primer punto que yo les diría, anótenlo, y es el punto de análisis que como empresa hemos hecho, y es decir, lo vamos a ver más adelante, el crecimiento de la demanda efectivamente hay un crecimiento decente de la demanda,
pero no lo suficientemente grande para uno argumentar que los fletes que estamos viendo hoy en día están dados por ese crecimiento de la demanda. Entonces uno se empieza a preguntar y dice, bueno, ¿qué hay detrás de lo que está sucediendo realmente? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y digamos que entraría uno a analizar la ineficiencia de la flota mundial. Eso dado por los tiempos de estadía más largos en puertos. Es decir, estamos al final de cuentas poniendo un barco que va a estar más días en el puerto y menos tiempo disponible, es decir, que estamos eliminando oferta en el mercado. Este puntualmente es China, pero en general, si tú te acuerdas, Argentina vivió lo mismo, Brasil vivió lo mismo, África vivió lo mismo, es decir, es un tema muy general. Perú teníamos lo mismo, y aparte de eso, pues las cláusulas también que teníamos en los contratos de COVID y demás que terminaban afectando muchísimo. Las restricciones, por ejemplo, de Argentina a tomar barcos de Brasil. Todo esto al final, si ustedes lo analizan, nos lleva a un panorama de ineficiencia de la flota mundial, ¿sí? En ese momento, por ejemplo, ahorita vamos a ver una foto, les voy a mostrar una foto actual de China. Si ustedes analizan, esto fue hace un par de semanas y la forma como ha venido avanzando. Ya estamos hablando más o menos de 800 barcos represados en China. ¿Cuántos de esos barcos son no contenedores? ¿Cuántos de esos? Sí. ¿Cuántos Sí de esos está. barcos son no contenedores? Ese dato te lo debería, lo analizamos, pero definitivamente lo que te puedo decir es que la participación es muy grande de barcos de contenedores y tenemos una parte también importante de buques graneleros, ¿sí? Pero el spread exacto no lo tengo. Sé que son más contenedores que graneleros, pero esa tarea te la conseguimos, ese dato. Importante analizar lo siguiente. Estamos hablando de 800 naves. Si nos vamos a los picos de pandemia, que fue el pico que alcanzamos aquí en el 2021, tuvimos 1.700 barcos represados. Es decir que no tenemos que entrar en crisis, es decir, estamos en un número alto de barcos represados, pero todavía no llegamos al pico que tuvimos de la pandemia. Pero definitivamente digamos que esto es un punto importante a notar, y es decir, estamos frente a un escenario de ineficiencia de la oferta de barcos en el mundo. Nos vamos del lado de la demanda a analizarlo. Como les comentaba, digamos que el crecimiento de la demanda es significativo, es decir, es constante. Estamos hablando en la gráfica que vemos superior izquierda de alrededor de 5.24 billones de toneladas en carga seca a granel. Eso es carga seca a granel puntualmente. Si digamos le añadimos a esto carga líquida a granel y le añadimos contenedores, nos vamos a hablar una cifra más o menos de 12 billones de toneladas. Pero pues para el estudio puntual de la carga seca a granel nos vamos a limitar a esto. El análisis, digamos, dentro de los commodities más significativos, por ejemplo el mineral de hierro, que es, como lo hablábamos, uno de los que tiene más peso dentro de esta ecuación, pues vemos un crecimiento constante, a excepción del 2019, que tiene, digamos, relación con el incidente de Vale que hablábamos. Sin embargo, en adelante se ha mantenido el crecimiento. En granos vemos un crecimiento también constante. 2020 debió haber caído, pero salieron nuestros amigos de China y se abastecieron fuertemente, entonces eso ayuda a que la gráfica en el 2020 no caiga, pero pues realmente debería haber una caída ahí, estuvo compensada por eso. En el carbón vemos sí una disminución. Natalie, que nos acompaña aquí, sabe las tendencias ahorita de lo que estamos viviendo en el mercado del carbón, pero digamos que esas restricciones a consumo de carbón, buscando, digamos, energías más limpias, está cambiando un poco ahora con lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Realmente, y era lo mismo que hablábamos con el maíz, ¿no? El maíz orgánico y demás, muy interesante y todo, pero pues tienes un escenario ahorita de costos, tienes que alimentar al mundo, entonces realmente pues el GMO ya no se ve tan feito. Igual el carbón, yo creo que el carbón ahorita ya no se ve tan feo. Estamos pues a vísperas de una situación en Ucrania que se está alargando y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cómo van a ser
allá en Europa para suplir lo que no están llevando de carbón de Rusia. Entonces, definitivamente, yo pensaría que ahorita el tema del carbón cada vez es más relevante y muy seguramente van a empezar a mirar, por ejemplo, orígenes como Colombia. Ya estamos viendo algunas cargas de salida que pueden, pues, obviamente ayudarnos desde el punto de vista de compensación logística de salida de Colombia. Entonces, crecimiento de la demanda indudablemente está. El crecimiento de la flota, nos vamos a ver desde el punto de vista de la oferta como tal, sigue habiendo un crecimiento, sobre todo más marcado en el Ultramax, que es el barco ahorita más apetecido. Sin embargo, los crecimientos están muy por debajo de los crecimientos históricos que veníamos viendo en la flota. Entonces, definitivamente hay un crecimiento aquí desde el punto de vista de la oferta, pero no lo suficientemente alto comparado con el histórico que veníamos viviendo. Y aquí llegamos al punto número 2 que yo les diría que anoten, y es las restricciones que tenemos a las emisiones de carbono, de CO2, para el 2023. Entonces, digamos que este sería el segundo factor alcista de soporte para el mercado, y es que en el momento no hay una tecnología que, haya salido al mercado que te dé la posibilidad de navegar a la misma velocidad que estás navegando hoy en día, teniendo las mismas emisiones de CO2. Entonces, digamos que hasta el momento la alternativa que se menciona y que está planteada es disminuir la velocidad de zarpe, de navegación de los barcos. Entonces, nuevamente, es lo mismo que hablábamos de la ineficiencia de la flota. Es como un taxi, el taxi ya no va a esperar más tiempo al frente de su casa. Ahora hablemos que entre carreras el taxi va a ir más lento. Entonces usted le dice, señor, usted hacía 10 carreras en el año y iba más a 30 kilómetros por hora. Ahora usted le dice, no, señor, resulta que tiene que andar a 15 kilómetros. Pues el señor no va a alcanzar a hacer las mismas 10 carreras. Es muy probable que haga menos. Entonces, el impacto que tiene, digamos, esta medida va directamente relacionado con la oferta de barcos en el tiempo en el mercado. Entonces, realmente ahí tenemos otro factor alcista. Pero eso es va a ser obligatorio el tema de emisión y en todos los tamaños. Eso va a ser obligatorio. Y eso fue lo de la conversión que hicieron pero en los handys no aplicaba. Sí, digamos que en CO2 ya está regularizado para todos. Sí. Y digamos que tiene relación, viene en línea con el primer cambio que se hizo a las restricciones de emisiones de azufre que tuvimos en 2018-2019. Es parte de eso, ¿cómo es que se llamaba? Bueno, eran emisiones de azufre como tal, que cambiamos del IFO 380 al Very Low Sulfur Oil, y nos lleva también a otro punto, y es, bueno, ¿por qué los armadores no se están lanzando a hacer más barcos en un mercado que está pagando bastante? Y resulta que esta restricción pues pone, digamos, a los armadores en un escenario muy interesante, y es, ¿para qué voy a lanzarme hoy a construir un barco que mañana no sé si puedan haber barcos que tengan esa tecnología? Entonces, ¿por qué me la voy a jugar hoy y me voy a lanzar a hacer ese barco que el día de mañana no sé? Nos remontamos al 2018-2019, cuando salió la restricción de las emisiones de azufre. En esa ocasión salieron los scrubbers y todo el mundo dijo, listo, llegaron los scrubbers, esta es la salvación para todo el mundo, y empezaron a meterle a los barcos $6 millones en una tecnología que te ayudaba a consumir el mismo combustible teniendo emisiones más bajitas de azufre. Y resulta que venía un nuevo combustible que era el Very Low Sulfur Oil, que estaba más costoso, y ellos dijeron, claro, yo ya no tengo que consumir ese combustible tan costoso, sigo consumiendo IFO 380 que está más económico, y con eso pago mi inversión. Y resulta que el año siguiente el spread entre el IFO 380 y el Very Low Sulfur Oil se fue. Quedaron prácticamente al mismo precio, y estos tipos quedaron con unos scrubbers en sus barcos de $6 millones. Entonces yo pensaría que hay un approach más conservador de los armadores después de los que vivieron en el 2007 y lo que vivieron en el 2018-2019 con el tema de los scrubbers. Nos vamos ya, digamos, internando al tema puntual de nosotros. Importante, recapitular un poquito cuáles son los orígenes que tenemos en granos para Colombia, Estados Unidos definitivamente, el Golfo, NOPAC, lo que es Prince Rupert, Vancouver, y algo que sale de vez en cuando desde Portland, el maíz, pero pues muy
digamos que no es tan común, y desde Argentina y Brasil, que cada vez pues son escenarios, ¿no?, orígenes más activos para nosotros. Todo esto para decirles que desde el punto de vista de lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia, los importadores de ese maíz ucraniano y ese trigo ruso están empezando a mirar orígenes que les puedan ayudar a suplir esa demanda. Y los orígenes a los que están mirando son los mismos orígenes que nosotros estamos trabajando. Entonces, definitivamente ahí vamos a tener algo de competencia por ese lado. El flow de Colombia, digamos, si lo analizamos, es prácticamente importación de granos y fertilizantes en gran medida y exportaciones de carbón. Si nos vamos a ver, digamos, ya desde el punto de vista de los segmentos, gran parte de lo que nosotros importamos en granos está dado, digamos, en Handys y Supras y Ultramaxes, y la carga de salida está dado en barcos más grandes. Obviamente tenemos composición de barcos pequeños, de Handys, de Supras, hasta Capesize y Panamax, pero la mayoría de las cargas que salen en los barcos más grandes. Entonces uno diría, bueno, es interesante llegar a Colombia porque la carga de salida es superior a la carga de entrada. Sin embargo, no hay un match perfecto en los tamaños de los barcos. Yo puedo llegar con un Handy, con un Supra, y resulta que el carbón está saliendo en Panamax y en Cape. Entonces, exactamente. En vez de hacer, exactamente. Digamos que dirías tú llegar con dos y salir con dos Supras. Yo pensaría, desde el punto de vista, te digo, no soy experto, pero definitivamente el flete en un Panamax y en un Cape es mucho más eficiente, mucho más eficiente. Y desde el punto de vista de granos, por ejemplo, te doy una idea. Esta semana estábamos trabajando con Miguel casualmente unos granos desde Argentina hacia Egipto, y las diferencias entre un Supra y un Panamax son de 5 o 6 dólares en 60.000, 65.000 toneladas. Entonces te mata definitivamente el negocio. Para mercados diferentes y adicional también está el tema de las restricciones portuarias, Claro. de la eficiencia de cada barco, de si tiene grúas o no tiene grúas, del puerto al que llegamos, cómo se va a descargar o cómo se cargó. Digamos que no es tan lineal, digamos, la conclusión. Correcto. Sí, hay veces, no sé, el año pasado cerramos un Supramax de Ucrania a Corea y veníamos cerrando todo en Panamax. Y llegó el Supra y estuvo más competitivo, y eso fue un tema de 2 semanas donde el Supra fue más competitivo. Entonces también depende muchísimo del mercado. Es lo mismo que si tú hablas del Supra y el Handy para Colombia en granos. Usualmente el Supra está $1 o 2 dólares más económico que el Handy, pero hay momentos donde el Handy es más competitivo. Entonces yo diría que hay momentos específicos donde eso podría ser viable, pero la tendencia general yo diría que es más eficiente en los barcos grandes. Aquí hay un punto importante, y es decir que con la tendencia ahorita de lo que está sucediendo en Europa, podríamos llegar a ver más interés en barcos más pequeños que vayan hacia Europa, como ya lo estamos viendo esta semana, y que eso nos va a ayudar a tener pues obviamente una eficiencia más grande en salida de barcos Supramax y Handy con destino a Europa, que son tamaños que se manejan más hacia esos destinos. Nos preguntamos entonces, bueno, listo, si esta situación está pasando en Ucrania, en el Mar Negro, y nosotros solamente importamos 1% de esa zona, ¿realmente en qué nos afecta lo que está pasando? Uno, pues obviamente el tema de los fertilizantes, que somos dependientes de los fertilizantes, y el número 2 es que, digamos, los importadores de los maíces ucranianos están en Asia, están en el Mediterráneo y en Europa, y ellos están empezando a ver los orígenes que nosotros trabajamos. Entonces estamos empezando a ver mucha más demanda, al menos desde nuestro lado, de maíces con dirección a Corea, maíces con dirección a China desde Argentina y Brasil. Ahorita tenemos una empresa que está mirando activamente Canadá para surtir todo lo que hacían desde Ucrania hacia Corea y China. Entonces definitivamente estamos empezando a ver un cambio en las dinámicas. Nos vamos al tema de los contenedores, supremamente importante. Uno diría, bueno, pero ¿qué relación hay entre contenedores y carga seca a granel? Y resulta que con los valores que empezamos a ver el año pasado, muchos de los clientes que manejaban contenedores empezaron a llamarnos. Nosotros, se los podemos decir como brokers,
con sinceridad nos empezaron a llamar mucha gente que tenía sus cargas en contenedores y que empezaron a ver, primero por el tema de precio, decían, bueno, es que pagaba 2.000 y se fue a 17.000 el contenedor, y después ese tema ya fue a un tema aún más crítico y no es un tema de precio, sino de garantizar mi logística. No me están garantizando mi logística, no me están garantizando que me va a poder subir a ese barco, necesito de alguna manera suplir eso. Y allí vemos una emigración de carga de contenedores al segmento de carga seca a granel, que le ha dado pues muchísimo soporte al mercado. Desde el punto de vista del análisis de los contenedores, el año empezó, digamos, relativamente bajo, igual que el mercado de carga seca a granel, relacionado con el Año Nuevo chino. Sin embargo, a partir de abril ya vimos una disparada. Si ustedes ven los 15,92 millones de toneladas comparado a lo que terminó el año pasado, sigue siendo mucho más alto. Es decir, que la tendencia que vemos es alcista y se debería mantener hacia la segunda parte del año. Sí, eso sí, no, les agradezco que usemos los micrófonos. Tenemos 72 personas conectadas, entonces están preguntando muchas veces qué es la dinámica que está pasando. Entonces, gracias por el micrófono. Digamos, como migró mucha carga de container a granel, no ha sido suficiente, digamos, la migración para que el container se ajuste a la baja y vuelvan a devolverse de granel a container. Correcto, no. No, todavía no. Todavía no. Y la congestión en China es parte de uno de los factores que supongo genera que la gente no retorne. Correcto. Sí, realmente la carga que ha emigrado no es suficiente para decir que se fue la carga y entonces los contenedores van a caer, definitivamente no. Y yo te diría, digamos, que la tendencia que hemos visto es los barcos, sobre todo más pequeños, han empezado a llevar contenedores. Y digamos que parte de la carga que esos barcos llevaban, que era carga, digamos, de proyectos, de brick bulk y demás, también ha emigrado. Miguel quería... Lo que acaba de suceder ahora también en Shanghai principalmente, y que ahora también migró hacia Beijing, y estos bloqueos, pero más que bloqueos, como lockdowns que está haciendo el gobierno, si ustedes ven, digamos, en los programas de satélite de barcos, hay todavía una cantidad, o sea, se hablan de miles de barcos todavía esperando por ser cargados, siendo Shanghai el puerto más grande a nivel mundial y el que más carga mueve, específicamente contenerizada. Entonces, eso va a seguir continuando. Y lo que dice Camilo, la carga que migró contenerizada a barcos a carga granel no es tan significativa realmente para pensar que, digamos, esa es la solución. Y adicional, no todos los barcos de carga granel pueden ser portacontenedores. Entonces son algunos muy específicos que pueden hacer esa migración, que obviamente esos dueños de esa flota hicieron ese cambio porque económicamente les funcionaba muy bien. Entonces no alcanzan a cubrir como ese nivel, por decirlo así. Sí. Y obviamente la carga contenerizada en su gran mayoría no es carga a granel ensacada, son normalmente ya productos finales, que obviamente en un barco a granel no hace sentido. Sí, digamos que para darte ejemplos puntuales, Enrique, hemos visto, por ejemplo, cementos en el Caribe que vienen a Colombia, donde ya se están replanteando totalmente la idea de decir, nos vamos a seguir moviendo en contenedores. Ese tipo de cargas, por ejemplo, que tenían ellos en contenedores, dijeron, bueno, vamos a empezar a hacer al menos un barquito de 5.000 toneladas, así nos toque pagar algo más de almacenamiento y demás, pero nos vamos a empezar a mover al segmento de carga seca a granel. Perspectiva definitivamente es alcista en el lado de los contenedores, y obviamente esto es un factor que nos haría pensar que va a seguir emigrando carga hacia el sector de carga seca a granel y nos va a seguir dando soporte a nosotros. Nos adentramos ya, digamos, en el tema interesante aquí, y es Ucrania y Rusia. Alguna vez leyendo uno se ponía a mirar y decía, no, es que los rusos, el petróleo, ¿no? Es un tema de petróleo 100%, pero bueno, uno se pone a mirar y realmente son 400 millones de toneladas lo que mueven en carga seca a granel Rusia y Ucrania. Es un montón de carga. Si ustedes, digamos, van y lo revisan frente a las 5.240 millones de toneladas que estábamos viendo y lo ponen sobre ese número, estamos hablando más o menos del 7-8% de la carga del mundo. Entonces, yo pensaría que sí es importante, hay que pararle bolas.
En el mineral de hierro que va en los barcos más grandes, en los Capesize, definitivamente pues no hay mucha relevancia. Sin embargo, lo que es carbón, granos y fertilizantes, digamos que en gran medida movidos en barcos Panamax, Supramax y Handy, definitivamente hay una relevancia y un peso grande. Y ahí hacemos una conexión con los barcos que utilizamos para traer granos a Colombia, que son el Supramax y el Handy. Esta gráfica a mí me parece supremamente interesante. Digamos que cada uno de los barcos que ya vimos por tamaño tiene un índice. Este es el índice del barco Supramax, que es un barco de 58.000 toneladas de deadweight, y ese índice está compuesto por varias rutas que ese barco ejecuta. Cada ruta tiene un peso diferente que pueden ver en la parte inferior, dependiendo de la liquidez de cada ruta, y esas 10 rutas, el promedio ponderado de esas 10 rutas generan, digamos, el índice total, el indicador del barco. Esto obviamente pues quiere decir que la variación en otras rutas determina el valor de nuestro barco Supramax y por eso es importante. ¿Qué les diría yo que es importante revisar acá? No sirve el pointer, pero bueno. Cuando empezó la invasión en Ucrania, si ustedes miran la ruta S1B, que es la ruta que nos marca ese barco de granos que va desde Ucrania y se va hacia Asia o con carbón, cae tan pronto inicia la guerra, se desploma, y la ruta amarilla, que es la S358, que es la ruta de reposición, se va arriba de la ruta principal, que históricamente, si ustedes lo revisan en esta parte, definitivamente la ruta amarilla de reposición siempre estuvo por debajo de la ruta principal. Entonces ahí nos preguntamos y decimos, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se fue arriba esa ruta? Y resulta que estamos viendo una nueva tendencia, digamos como sustitución de esos carbones rusos desde Indonesia y Australia. Entonces empezamos a ver un montón de carbón que está empezando a salir desde Indonesia y desde Australia hacia Europa, que le ha dado soporte a esa ruta. Nosotros, digamos, hablábamos con un cliente que trae clinker a Colombia. En febrero estaba pagando $28 y ahorita está viendo 80. Bueno, esta semana está en 70, pero sigue siendo alto. Entonces, él decía, bueno, ¿y qué va a pasar? Realmente lo que estamos analizando es posible que se reescriba esa ruta. Todo va a depender, digamos, cómo se desarrolla el tema de Ucrania y de Rusia. Eso es algo que está demasiado prematuro para concluir ahorita, pero definitivamente estamos viendo digamos que se están reescribiendo esas tendencias, esas rutas. Y si nos vamos a ver la ruta S4A que está punteando allá arriba, esa ruta es la ruta desde el Golfo de Estados Unidos hacia el Mediterráneo. Entonces nos preguntamos, bueno, pero si está saliendo carga del mercado, o sea, estamos sacando Rusia y Ucrania esos 400 millones de toneladas, ¿por qué el mercado sigue subiendo? Entonces nos vamos a otro punto y es, el mercado definitivamente tiene menos carga, pero estamos viendo premiums altos para poder ir en esas direcciones. Entonces, si yo me iba para Marruecos, Egipto, Turquía, terminaba ya, tenía carga de salida del Mar Negro, ahora no lo tengo. Entonces, yo tengo que irme con mi barco hasta el Mediterráneo, hasta esos orígenes y reposicionarlo en Gibraltar, porque no va a tener una carga de reposicionamiento. Entonces, esos premiums ya los estamos viendo en esas rutas. Y número 2, todavía les podemos decir que hay un flujo todavía constante de cargas desde el Mar Negro, es decir, que no está totalmente parado. Ya vimos la semana pasada salir el primer Panamax por Constanza con maíz ucraniano. Entonces, digamos que eso nos lleva a un análisis más profundo, de decir, bueno, ¿cuáles son las dinámicas? ¿Realmente se acabó el trade o qué es lo que está pasando? Entonces, estamos viendo alrededor de 600.000 toneladas que están empezando a fluir desde Ucrania con destino a Rumania, a Bulgaria, y una parte que va a Polonia que no estamos viendo, pues eso va ya en tema terrestre. Y adicionalmente a eso estamos, dentro de lo que entendemos, hay un flujo todavía constante de 2 millones de toneladas entre Rusia y Turquía que se está moviendo sobre todo en barcos pequeños, y dentro de la información que hemos visto, los turcos están empezando a moler ese trigo y lo están exportando como harina turca.
todavía vemos compras de Egipto y compras de Irán, es decir, no todo el mundo está, digamos, haciendo caso a esas sanciones que se establecieron y definitivamente podemos decir que no está marcado el fin del trade del Mar Negro. Nos lleva a otro punto y es que salir del Mar Negro hoy en día, te lo trabajan, te dicen que yo voy a Constanza y te cargo, pero entonces tú me tienes que pagar obviamente un premium, tienes que pagar un premium de guerra y tienes que pagar el desminado, digamos, en esa zona. Entonces digamos que el soporte dado en general en los valores del Supra está dado no por volumen, sino por los premiums que se están pagando en esas rutas. Camilo, una pregunta. China había negado, digamos, la compra de carbón australiano, ¿era? De carbón ¿Sigue australiano. todavía? Eso sigue en pie y eso nos lleva a un punto. Esas restricciones a ese carbón australiano llevaron a Rusia a importar ese carbón desde Indonesia. Esa es China. Empezó a comprar desde Indonesia. Entonces quedaron alrededor, eso es más o menos un estimado que se hizo, de 30 millones de toneladas de carbón australiano de esas restricciones. Carbón que está, no se sabe cuánto queda, pero carbón que hay en inventarios que en teoría debería ser interesante y debería estar soportando lo que hablábamos de carbones que están yendo de Australia hacia Europa. ¿Sí? Entonces sí hay una relación. Escenarios positivos, digamos que hay 3 escenarios que traemos a la mesa. Nuevamente, como lo decimos, está apenas desarrollándose esta situación y sería irresponsable venir aquí y decirles, no, este es el escenario que va a suceder, pero sí hay 3 escenarios que hemos detectado muy posibles. El primero es el escenario spot, que es lo que estamos viendo hoy en día y es un escenario positivo para los fletes. Estamos hablando de fletes más altos, principalmente soportados por los premiums de trabajar desde el Mar Negro hacia otros orígenes y de ir hacia el Mar Negro. Eso digamos que es lo que estamos viendo hoy en día y obviamente estamos viendo demanda de orígenes complementarios al ucraniano y el ruso, es decir, ya estamos empezando a ver demanda desde el Golfo de Estados Unidos, desde Argentina, desde Brasil, desde Canadá. Entonces, pues nos preguntamos, bueno, hace 2-3 semanas estábamos hablando de $28 el flete a la costa norte de Estados Unidos a costa norte de Colombia y resulta que hace una semana estábamos hablando de $38. Entonces nos preguntamos, pero ¿realmente de dónde viene ese soporte? Realmente diríamos que está dado por la tendencia ahorita de premiums que se están dando. Piensen en una cosa, no hay una ruta entre el Golfo de Estados Unidos y Colombia. Por la liquidez no hay algo que nos marque esa ruta como tal y obviamente rutas como la que veíamos, como la S14, la que va con destino hacia el Mediterráneo, son rutas de referencia. Entonces yo te digo, ok, yo tengo un barco, tú me estás pidiendo que me vaya al norte de Colombia, me das una duración más o menos de 10 días y resulta que yo tengo una duración mucho más larga hacia el Mediterráneo que me está pagando $40.000. Entonces, pues sí, yo me puedo ir a Colombia, pero pues es una duración más corta, pues págame 42.000, ¿sí? Para darles un ejemplo. Entonces realmente, a pesar de que no es la misma ruta, hay una relación entre la subida de ese tipo de rutas y lo que estamos viendo nosotros. Un escenario más suave, digamos que bueno para nosotros, un poquito más amargo para los armadores, es una pérdida total de la demanda, es decir, que se escale el conflicto, que definitivamente no haya movimiento de cargas. El segmento que pues no estaría tan afectado porque no hay una salida significativa de mineral de hierro. El Handy tiene digamos que una variedad de cargas más amplia, por lo que podría, digamos, compensarlo. Sin embargo, el Panamax y el Supramax son barcos dependientes de esa zona que mueven carbones y granos. Entonces yo les diría, eso ya es un concepto personal, parémosle bolas un poquito al Supramax. En este caso, digamos que tengamos una pérdida de demanda y busquemos oportunidades de cobertura en caso de que veamos una posible bajada en el Supramax. El tercer escenario negativo para los fletes está dado, digamos, por una posible destrucción de la demanda. Entonces, nos quedamos en el escenario spot de suben los fletes, sube el commodity, sube la leche, sube todo, pero la pregunta es ¿hasta dónde vamos a poder aguantar esos precios? Entonces, obviamente, ya viéndolo en un término de más largo plazo, estamos hablando, digamos, de una posible destrucción de demanda por los precios actuales que estamos viendo en el mercado. Si ustedes ven el reporte, entiendo que fue el del USDA, ya empezó a bajar sus pronósticos de consumo para los próximos años. Entonces, hay algo que están viendo.
Hay algo que están viendo y yo pensaría que tiene mucho que ver con los precios que estamos viendo, los sistemas hiperinflacionarios que estamos viviendo ahorita y las posibles contracciones en consumo. El punto número 4, digamos, de ese escenario es el proteccionismo. Eso lo vivimos la semana pasada ya. Cuando empezó el conflicto, todo el mundo dijo, ay no, güey madre, nos vamos a quedar sin trigo, y entonces salieron y dijeron, no, India nos va a salvar, tranquilos que India está acá, tienen buena cosecha, todo, entonces vamos a suplir desde China, y resulta que la semana pasada sale el gobierno de India y dice, un momentico, sí, muy chévere, vamos a ayudar, pero primero nosotros. Entonces venimos a un tema de seguridad alimentaria que vamos a empezar a ver desde el lado de los países, y ya lo estamos viendo en India. Digamos que ellos entiendo que ya salieron a decir, ok, vamos a cumplir las 400.000 toneladas que vamos a mandar a Egipto y las 4.5 millones de toneladas que teníamos en contratos con cartas de crédito y demás, las vamos a cumplir. Pero definitivamente ya estamos viendo parte de este escenario. Para dar cifras, Rusia y Ucrania juntos mueven el 30% de las exportaciones de trigo a nivel mundial, 16% de maíz, y como les comentaba, los principales compradores son Mediterráneo, Europa y Asia, y estos orígenes están empezando a mirar con ojos interesantes a Argentina, Brasil, Estados Unidos, yo me añadiría Canadá también ahí, y obviamente pues eso le da soporte a las rutas. Si ustedes piensan en una ruta desde Ucrania a Egipto, vuelve y juega, tenías una navegación de 10 días, pero si ahora te vas desde Argentina hasta Egipto, definitivamente tienes una duración superior y eso le va a dar soporte al mercado. Impacto negativo, como lo hablábamos, posibilidad de pérdidas de volumen en el tiempo por, digamos, escalamiento del conflicto y destrucción de demanda dado por un sistema inflacionario muy alto. Hay una pregunta que siempre hacemos y ya estamos cerquita de terminar, y es ¿qué va a pasar? ¿Vamos a volver a los fletes de 28 o vamos a volver a los fletes de $16? Yo diría que es muy difícil, ¿sí? Obviamente los armadores saben lo que están cobrando, saben dónde está el mercado de fletes, y realmente lo que nosotros vemos es un nuevo orden, es decir, los niveles históricos que veníamos viendo se han venido reescribiendo, y deberíamos, digamos, que estar ante un sistema establecido mucho más alto en fletes, a menos obviamente que haya un evento de destrucción significativo de demanda que nos pueda ayudar a reescribir esos niveles. Para los fletadores en el Pacífico, yo pensaría que hay una posibilidad que esos barcos que están migrando al Atlántico, en ciertos momentos del tiempo, digamos que hay un desabastecimiento de barcos en el Pacífico, porque antes digamos que las rutas eran más cortas, constantes en el Pacífico, ahora van a irse al Atlántico, y en cierta medida pues eso también nos daría liquidez de barcos en el Atlántico con posibilidades de fletes un poquito más competitivos en tiempos. Esto no es para vender fletes, no lo tomen así, pero sí lo digo con mucha seriedad, y es aquellos que controlen su logística marítima tendrán la posibilidad de reaccionar. Yo los invito, como les he dicho en Medellín, en Cali, a que tratemos de tener todas las cartas sobre la mesa. No es un tema de decir me voy a lanzar de cabeza a comprar FOB o SIF, no, pero sí tener todas las cartas sobre la mesa y poder tomar decisiones sobre lo que suceda en el mercado. Vamos a las conclusiones ya para resumir. Como les decía, hay una recuperación constante a largo plazo que está dada por oferta y demanda. Vemos un crecimiento limitado de la flota y un crecimiento constante de la demanda. Libro de órdenes, como lo decíamos, digamos que es limitado comparado en años anteriores. Y hay un soporte adicional en el punto 3 de migración de carga de contenedores hacia el mercado de carga seca a granel. Y digamos que dentro de lo que vemos hay nuevos orígenes que están supliendo ya la demanda de granos desde Ucrania y Rusia. La situación por ahora se mantiene fluida, seguimos viendo dinámicas de salida de cargas de Rusia y de Ucrania. Sin embargo, la inflación es un punto que deberíamos también seguir muy de cerca, porque definitivamente yo creo que hay un límite para todo, ¿no? Entonces, pues no sé hasta dónde va a aguantar la gente pagando los precios de lo que está pagando. El punto 6 importante es ver y entender que hay rutas que se van a reescribir a pesar de que la guerra se termine,
y muy seguramente esa ruta de reposición que históricamente la vimos más bajita va a ser más alta. Y pues lo último que les podemos decir, es difícil venir y decirles, sería yo creo que incluso irresponsable decir el mercado va para aquí, para allá en los próximos años, pero al menos la segunda parte del 2022, desde, digamos, considerando todos los elementos que tenemos en la bolsita, nos indica que vamos en una tendencia alcista. El mercado seguramente se debería mantener firme para el segundo semestre del año. Bueno, muchas gracias. Bueno, Camilo, excelente presentación, muchas gracias. Vamos a lanzarle una encuesta a los que están conectados virtualmente y ahí continuamos entonces con la sesión de preguntas y respuestas. Por aquí tengo una, Camilo, 2 preguntas. De ese maíz que empieza a salir de Ucrania con destino de Rumania y Bulgaria, ¿hay posibilidad de que China eche mano de algo de eso y quite un poco de presión de este lado del mundo? Yo pensaría que sí. Yo pensaría que sí. De hecho, parte de los barcos que se estaban vendiendo el año pasado iban para China. Definitivamente es un origen interesante para los chinos, así que sí, yo pensaría que sí. Y la segunda es, ¿qué tanto ha avanzado el tema de esa tregua, de ese canal de posibilidad de exportaciones de Ucrania para cumplir necesidades en otras partes del mundo? Sí, correcto, eso lo hablábamos esta semana casualmente y es, hay un movimiento, ¿no?, grande que está buscando como abrir un canal de salida para, digamos, descongestionar todas esas cargas represadas. Sin embargo, yo pensaría que todavía es muy prematuro y diría que está más en una idea que en un hecho, ¿no? Entonces falta, pero hay que tener los ojos puestos, digamos, en eso ahorita también. ¿Alguna otra pregunta aquí en el salón? Tengo una en el chat, Camilo, y dice, con naves disponibles en el Atlántico, representadas en las grafas en los diferentes puntos de origen, ¿qué significa eso para el flete? Ok, no sé si va relacionado un poquito a la migración que hablábamos de carga de naves del Pacífico hacia el Atlántico, y definitivamente eso va en línea con algo que discutíamos esta semana y es indudablemente hay la posibilidad de que en tiempos haya más naves en el Atlántico, en esas duraciones largas, que se reposicionen, por ejemplo, hacia el Golfo de Estados Unidos y que nos den la posibilidad, digamos, de tener liquidez de barcos en el Golfo y encontrar oportunidades de fletes más competitivos. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Y qué pena las noticias, ¿no? Quisiera no traer otras, pero por lo menos es traer un poquito de realidad para que uno pueda tomar las decisiones que tiene que tomar. Eso yo creo que es lo que nos tenemos que llevar. Bueno, gracias. Camilo, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Y ya pues le vamos a dar cierre a todos los que asistieron virtualmente. Les pedimos que por favor llenen las encuestas antes de salir. Y muchísimas gracias a todos por participar. Que tengan una feliz tarde y feliz fin de semana. Gracias.